Pedimos por la familia Duns Monjarres, por Nicolás Servín Alvarado, por su salud, Isaías Tonatiuh, Reina Calvario, Jacqueline Navarrete Juárez, Enrique Bol, Irma Angélica y Ana Beatriz Flores Salcedo, de Amparo Pérez, de Williams Alexis, de Carlota, de Ivonne Romero, de María Eugenia Dalila Cuadros. Por nuestros hermanos difuntos Moisés Pérez López, Raquel García Ursúa, María de la Luz Ursúa, Yolanda García Ursúa, Ángel Quintana, Jesús Bol, Felicitas Molina, Guillermina Castillo Ortiz, César Pérez Carvajal, Guadalupe Valencia Lara, Dolores Cruz Moreno, Nemesio Cabrera Martín, Eugenio Cabrera Cruz, Nemesio Cabrera Cruz, Antonio Arenas Hernández, Christopher Ponce de León, César Augusto Ortiz, Luis Felipe Mora, Miguel Acuña Álvarez, Ofelia Domínguez, Lupita Romero. Humildemente reconocemos nuestros pecados. Tú que fuiste tentado por el espíritu del mal, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, palabra del Padre que venciste la tentación, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a compartir tu victoria, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la práctica de la sagrada penitencia, nos hagas llegar con alma limpia a los santos misterios que se aproximan por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre Jacob, le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo. Y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte.
Lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y, levantando los ojos, vieron que una caravana de ismaelitas que venían de Galaad con los camellos cargados de especies, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo esto es nuestro hermano de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que los soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él tenga la vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo la siguiente parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, envió un lagar
cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados. Golpearon a uno, mataron a otros, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, con mayor número que a los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron manos, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con estos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es su prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo. Pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido como un profeta. Palabra del Señor. Les será quitado a ustedes, a los fariseos, a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo, la promesa de Dios, porque no cumplieron y no fueron fieles a la promesa. Mataron a los profetas, los expulsaron, los maltrataron y el mismo Jesús corrió con la misma suerte de los enviados del Padre, que es el dueño del viñedo y que nos lo encargó a todos nosotros ahora. Es la apertura de la salvación a todos los humanos, porque el pueblo que había elegido Dios y construido, solamente un resto fiel fue el que contestó positivamente para que la acción se hiciera en ellos. La Virgen María, San José, San Pablo, todos los que han predicado el Evangelio a lo largo de la historia. Por eso Dios no es propiedad de nadie, sino que Dios nos ofrece de lo suyo para perfeccionarnos y alcancemos la unión con Él. Por eso Jesús fue ofrecido en la persona de Isaac y Jesús fue vendido como un esclavo en la persona de José. Igual por el precio de un esclavo. Tanto José como Jesús son tratados así, por envidia de los demás. Ahí viene el soñador, vamos a matarlo, que era el preferido de su padre. Y Rubén le dice, no, ¿para qué se van a manchar las manos? Mejor lo vendemos. Judas vendió a Jesús como un esclavo. Y los hermanos de José lo vendieron también a un precio de esclavo. Igual fue encadenado, Jesús también fue encadenado. Fue encarcelado José, también Jesús fue encarcelado. Y Jesús, queridos hermanos, va a sufrir todo lo indecible, porque José, después de haber sido llevado como esclavo a Egipto, Dios lo mantuvo por su fidelidad a él, a Dios, bajo su mano. Entonces lo libró de los males que se presentaron en Egipto hasta hacerlo el administrador de Egipto. Ese sueño que nadie podía interpretar, y José estaba en la cárcel, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, y entonces tráiganme al soñador, ¿no? Que está encarcelado por una intriga de su propia mujer, que lo acusaba de haber querido abusar de ella, cuando había sido al revés. Entonces va José y le interpreta, ni sus magos, ni sus pitonisas, ni sus videntes podían interpretar el sueño,
y entonces son 7 días, son 7 años de prosperidad, 7 años de carestía por la sequía que iba a azotar. Y entonces, como le supo interpretar el sueño, le dejó como administrador, porque le dijo, conviene que esos 7 años tú vayas ahorrando y vayas almacenando comida para que los pueblos de alrededor te vengan a comprar. Y así sucedió. Y el pueblo que llegó fue el pueblo elegido por Dios. Aquellos que querían matarlo, ahora se va a convertir en el motivo de la salvación de ese pueblo de la extinción por hambruna. Sabemos la historia de José. Aquí lo que debemos de resaltar es que José sufrió de innumerables trampas, calumnias, persecuciones por su raza, por su credo. Él permaneció firme ante Dios con sus costumbres, con sus dietas, con todo lo que le mandaba la ley en un pueblo extraño, extranjero. Y ahí Dios fue fortaleciéndolo y fue protegiéndolo. Quiere decir que vamos a tener nosotros en nuestra vida adversidades. Siempre hay imponderables en la existencia. A veces nos enfermaremos, a veces no tendremos dinero, a veces nos sentiremos solos, a veces nos sentiremos traicionados como José, como Jesús, como todos los profetas, como Jeremías, porque es la prueba de tu fe. A través de la enfermedad tú debes de hacer la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios, porque la enfermedad no te la manda Dios, ni la enfermedad es producto de tu pecado. La enfermedad es producto del pecado original que convirtió a nuestra carne en caduca, vulnerable y débil. Por lo tanto, Dios no te va a liberar de la enfermedad, porque en la enfermedad te vas a fortalecer con la paciencia si eres virtuoso, o te vas a perder con la maledicencia y con culpar a Dios de tus males. Entonces Dios no es malo y Dios no te da males. Dios no hace que te enfermes. Nos enfermamos porque somos finitos y porque se desgastan nuestros sistemas metabólicos y se desgastan nuestros órganos. Me decía una señora de 80 años, me duelen las rodillas, hágame una oración de sanación para mis rodillas. Bueno, pues tus rodillas ya caminaron 80 años, ¿cómo crees que estén? O sea, tú quieres caminar como si tuvieras 15 años. Pues no, porque ya no son igual, ya no tienen la fortaleza, la vitalidad que cuando tenías de 15 años. Disfrutaste de todo eso, ¿no? Ahora asume esa limitación y ofréceselo a Dios. Y Dios te dará la paciencia, te dará lo que tú necesitas. Entonces todos nosotros tenemos que aprender a que Jesús nos enseñó a soportar el sufrimiento con un sentido redentor. Yo ofrezco mis dolores por amor a los que yo quiero y por el amor a Dios que me quiere salvar. Nadie va a evitar la enfermedad, nadie, ni la muerte. Pero cuando llega eso, ni que te quedes sin dinero o sin amor. Dios, queridos hermanos, te fortalecerá en esas pruebas para que tú no te conviertas como los hermanos de José, en envidiosos, en pesimistas, en vengativos. Pero si tú no aceptas tu condición, pues entonces vas a sufrir innecesariamente o sin frutos, de manera estéril, porque ese sufrimiento, queridos hermanos, no va a servir para la redención ni para la conversión de tus seres queridos. Cuando piden para la conversión de algún familiar, pues pueden ofrecer su dolor, su enfermedad, su sufrimiento por los que quieren. Así se asocian a la pasión de Cristo y cargan con la cruz de cada día. Entonces los que ya vamos entrando a la edad de la decadencia, pues debemos de aceptar esa condición. Fuimos niños, fuimos adolescentes, fuimos jóvenes, disfrutamos de todo eso
y en nuestra memoria están los momentos alegres, pues esos momentos alegres vienen a iluminar nuestras postraciones, que a veces deben de ser en cama, porque no podemos hacer otra cosa sino padecer con paciencia. Y padeciendo con paciencia abrazamos la cruz de Cristo, como decía Santa Teresita del Niño Jesús. Vivir de amor es abrazar la cruz como un tesoro e ir en pos de ti, Jesús, camino del Calvario. Como lo vimos en la transfiguración, no hay gloria si no hay cruz. Qué bien se está aquí, ¿no? Quedémonos aquí. Bueno, esa es la gloria de Dios, eso es lo que te espera, esa es la promesa. Y por esa promesa tú tienes que redoblar tu fe, tu esperanza y tu confianza en Dios. Si Dios no es malo y Dios es bueno y te llena de favores y bendiciones, pues agradécele por los dones que te ha dado. Y que aunque estés postrada o estés con una enfermedad crónica o una enfermedad mortal, pues entonces agradécele a Dios, porque después de esta vida estarás frente a Él, iluminando tu rostro con el suyo y con tus seres queridos que te precedieron. Es la reunión de los que creemos en Jesús. Claro, nosotros no queremos que se enferme la madre o el padre, el hijo, el hermano. Eso no lo queremos. Pero eso, queridos hermanos, debemos de aceptarlo aunque no lo queramos. Aceptando la voluntad de Dios es como tú vas saliendo del pesimismo, de la depresión y de los deseos suicidas que aparecen. El profeta Jeremías fue uno de los profetas que simbolizan la pasión de Cristo, y en el Viernes Santo y en la Semana Santa se recuerdan los cánticos del siervo doliente, del siervo de Yahvé. Oí el cuchicheo de la gente, decía Jeremías. Todos se abalanzan sobre mí, soy como un muerto que he sido expulsado de este mundo. Y él padecía a solas, porque nadie le hablaba, porque tenía que vivir solo, porque lo consideraron un traidor, porque lo consideraron un ave de mal agüero. Entonces nadie lo saludaba, nadie le hacía caso, pero él sufría en su soledad, pidiéndole a Dios que comprendiera por qué tenía que hacer eso y por qué lo tenía que hacer él. Y cuando se cansó del desprecio, de la soledad, de la falta de asistencia para alimentarse, para vestirse, porque se dedicaba solamente a predicar la palabra de Dios, entonces le dijo a Dios: ya no voy a hablar de ti, porque todas las cosas que dices que diga me han traído problemas. Mi propio pueblo me desprecia. Soy como un gusano, ¿se acuerdan? Rechazado por los hombres. Hasta mis amigos se alejaron de mí y mis enemigos se ríen y se burlan. Por eso, cuando él se quiso alejar de la vocación que Dios le había llamado a ser profeta, sintió un ardor en las entrañas, un fuego que le encendía las entrañas por dentro, un calor que lo hacía desvanecerse y entrar en esa posibilidad de una reacción hacia la elección de Dios. Y él lo reconoce. Tengo que gritar, tengo que hablar de ti, ay de mí si no lo hago. Un fuego consume mi interior. Ese fuego es la palabra de Dios, que tiene que ser predicada para que sea aceptada, creída, vivida y celebrada, que esa es nuestra misión de todos y cada uno de nosotros los cristianos. Entonces, ay de mí si no lo hago. A pesar de todas las condiciones adversas, esas condiciones que llegan a llevar a la persona a la desolación absoluta, que para cualquier persona común la llevaría al suicidio o a la incredulidad, al ateísmo, al agnosticismo, y renunciar a
Dios a su palabra, a su pacto y traicionarlo y avergonzarse de Él. Pero los que viven con Dios nunca hacen eso porque saben que están camino al cumplimiento de la promesa y por esa promesa tienen la esperanza de llegar algún día a ese cielo que Dios te ha prometido y te ha conseguido por su pasión, cruz y muerte. No vas a evitar en esta vida el sufrimiento, no vas a evitar en esta vida la traición, no vas a evitar en esta vida el engaño, no vas a evitar en esta vida tus recuerdos amargos que a veces no te dejan dormir y que llenan tu corazón de odio porque fuiste vulnerado, vejado de niño o de adolescente con maltratos, insultos, abusos, desprecios, abandonos. Todo eso vive en tu corazón, en tu memoria, y todo eso puede empujar tus acciones futuras hacia la autodestrucción y llevarte hacia la promiscuidad, la perversidad sexual, el alcoholismo, la drogadicción, ludopatía, mitomanía, porque como eres un ser que te siente nada, basura, pues tratas de ganarte la atención de los demás haciendo esos berrinches como niño chiquito, porque no eres capaz de levantarte y decir, soy un hombre, soy una mujer, Dios me ha hecho libre y Dios me ha querido y me ha mostrado su amor en la cruz con su pasión, y yo estoy dispuesto a soportar lo que venga por dejar de ser borracho, de ser celoso, de ser promiscuo, de ser pervertido. Yo voy a separarme de esto que me ha causado, sí, un placer instantáneo y fugaz, pero que te ha dejado vacío cada vez más y más vacío cada vez que lo haces. Y en Jesús encuentras el sentido de tu ser y el sentido de tu sufrimiento. Ese sufrimiento no conviene a tu salvación. Ni las crudas, ni las cosas que haces cuando estás alucinada. Nada de eso es un sufrimiento que te haga mejor persona. Te expone al mal y te expone al peligro y te expone a dañarte más y a dañar a los seres queridos que tú dices amar. Así es que todo eso es parte de nuestra existencia, es parte de tu historia. Tienes que reconocerla y tienes que perdonar al que te hizo mal para que te sueltes de esa persona y vivas ya sin rencor, sin resentimiento, sin odios, como José. ¿Cuánta motivación pudo haber tenido José o pudo haber tenido Jesucristo para odiarnos? ¿Qué es lo que merece una persona que es vejada, que es ultrajada, que es humillada, sino pedir justicia, ojo por ojo, diente por diente? Y Jesús dijo, está escrito, ama a tu enemigo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Y el enemigo más grande que tenemos somos nosotros mismos. Por el desconocimiento de quiénes somos, de nuestra historia, por qué reaccionamos como reaccionamos, por qué hacemos las cosas. Hay que buscar la causa del por qué nosotros buscamos estas conductas autodestructivas. Debes de perdonar. La cuaresma es un camino de conversión, de regresar al camino, de abandonar el odio, de abandonar el rencor, de abandonar el resentimiento, el deseo de venganza, las prácticas que te hacen cosa en el dinero, en el sexo, en todo. Todas estas conductas autodestructivas te cosifican. Una vez una persona que sintió una bolita en el muslo, en la parte lateral, no se atendió y ya cuando la llevaron, pues ya tenía fiebre y todo eso y resultó que era gangrena. Y le tuvieron que mutilar un pedazo del muslo. Y entonces ella se quería morir, se quería matar. Y la razón por la cual se quería matar es, ya no sirvo para nada. Ya no puedo lavar, ya no puedo planchar, ya no le puedo dar de comer a mis hijos. Era su esposo y su hijo.
Pero eso no es lo importante. Tú eres su madre y tú eres su esposa. Ellos te quieren, ellos te aman. Simplemente haz lo que puedas hacer por amor a ellos. Pero ellos no te están rechazando, ellos no quieren que te mueras. Por eso están aquí contigo. Pero era una obsesión demoníaca, ¿no? La obsesión demoníaca viene precisamente porque no estás en gracia de Dios y porque tienes un espíritu pesimista y depresivo. Y tú crees que la gente te quiere por lo que haces o por lo que les das o por lo que tienes y no por lo que eres. Tú eres su madre, tú eres su esposa. Pero es que yo ya no puedo hacer, ya no puedo tener. Pues eso es una cosa que no termina tu ser. El rico y el pobre, queridos hermanos, cuando van a la tumba van igualitos. Así es que no hay diferencia. Tenemos que afirmarnos en nuestro ser y dejar de buscar fuera de nosotros, como decía San Agustín, ¿no? Tarde te amé, hermosura tan nueva y tan antigua. Tarde te amé. Yo buscaba fuera de mí sin saber que tú estabas dentro de mí. ¿Quiénes son los que andan fuera de sí mismos? Pues los que se divierten con juegos, con fiestas, en frivolidades, que no acuden a la iglesia, que no se confiesan, que no creen en Dios, pero que andan buscando una espiritualidad alterna, sin Dios, y se meten a constelaciones, a Reiki, a el hexagrama, a proyectos de crecimiento, ¿no? Que experimentan buscando gurús, chamanes, brujos, babalós, espiritistas, para alimentar su espiritualidad, porque no dejan de ser espíritus encarnados. Van buscando respuestas alternativas a la verdad que Dios te reveló, pero esas verdades que buscas son mentiras disfrazadas de verdad. Tú sabes que si no vas con Dios, no puedes ir con Dios y con el diablo al mismo tiempo. No puedes ir de la mano de Dios y de la mano del diablo. Y el diablo, como es inteligente y te conoce, desde niña te conoce, desde niño te conoce, sabe de qué pie cojeas y por ahí te va a tentar, te va a presentar la oportunidad para pecar y después para convencerte que no tiene nada de malo el pecado y te conserves ahí en el pecado hasta que te mueras y te vayas al infierno. Y te hace decir, yo tengo un Dios con el que hablo, no necesito ir a la iglesia, no necesito confesarme con ningún hombre, yo me confieso directamente con Dios, que es todo lo que dice la nueva era, ¿no? O sea, tú eres una chispa divina, tú eres Dios, todo es Dios y todos somos Dios, y se la creen. Y si estoy enfermo, tengo un potencial en mí por esa chispa divina para la autosanación. Solo tengo que elevar mi nivel de conciencia a través de estados alterados de la conciencia, con mantras, con control mental, meditaciones, con ayahuasca, con el veneno del sapo. Y luego se sofistica, el demonio es sofisticado para engañarte. Y entonces que la reconexión, que el renacimiento, puras mentiras. Porque lo que te impulsa es la compañía de alguien, o tener dinero, o no enfermarte nunca. 3 mentiras que te ofrecen y 3 mentiras en las que caes. Como me fue una señora que iba con los de para de sufrir, y entonces que tenía que pasar por el arco del éxito y de la prosperidad y que le gustaba mucho y que iba y que le daban aguas para dejar vicios, para dejar la depresión y la tristeza. Y cuando me fue a ver buscando respuestas, pues ya tenía una vejación demoníaca. ¿Cómo esa gente dice que te lleva a Cristo cuando lo que te da es una cosa del maligno? Y oración tras oración, y se manifiesta el demonio, que adquirió precisamente desde hace tiempo, pero que no podían reconocer la gente que no está entregada a Dios,
que no ama a Dios, que no conoce a Dios. Entonces no es con agüitas como te vas a liberar, ¿no? Como los que dan para de sufrir, ¿no? ¿Quieres dejar el alcohol? Ven con la agüita bendita. No, es con tu esfuerzo, es con el conocimiento de ti mismo, es con la gracia de Dios. Hoy no tomo y vengo a misa y entonces Dios te da la fuerza de resistir la tentación y te ilumina la inteligencia para que dejes el alcohol. Y dices, esto no sirve para nada, solo me hace perder dinero, familia, relaciones, afectos y estoy en la ruina, pues prefiero vivir. Vean cómo es el ser, no es lo que haces. La gente cree que una acción se cura con otra acción, como le decía a un alcohólico, ¿no? ¿Tú crees que bebiendo vas a curarte? Sí, porque no beber es contrario a beber, sí, pero es la tercera operación en el ser. El primero eres tú, después vienen tus facultades, el conocimiento, la libertad, la voluntad, la memoria, y después tú, bueno, y después la obra. Es el tercer grado del orden del ser, ¿no? Entonces, tú haces lo que tú eres. Cuando tú dejes de tomar porque sabes por qué tomas, entonces todo lo tienes que trabajar dentro de ti, no dejando de hacer esas cosas porque eso no te va a dar el remedio. Por eso toda la gente que quiere dejar un vicio no va a salir mientras no entre en sí misma. En ti hay un cadáver putrefacto que está descomponiéndose y como si fuera una pileta tu alma, empieza a borbotear burbujas hediondas y apestosas, y que son precisamente tus obras, borrachos, promiscuos, mentirosos, traidores. Esas son las manifestaciones de lo que hay dentro de ti. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Quitar los efectos? No, tienes que quitar la causa. ¿Por qué tomo? Me decía un alcohólico, porque mi papá me dijo que era un imbécil y que no iba a hacer nada en la vida. Y pues efectivamente vivió como 25 años de imbécil y no haciendo nada en la vida, tomando y metiéndose con gente casada para que lo mataran o lo lastimaran, ¿no? Porque le gustaba la adrenalina. ¿Por qué? Pues porque las palabras a veces son como tatuajes que se quedan en la mente de la persona. Ya el papá había muerto, ya había pasado muchos años. Pues la razón de que tomes es que tu papá consideraba que eres ese y tú estás haciendo realidad el dicho de tu papá, que no te quieres, que no te amas, no te aceptas. ¿Por qué estás desgastando tu vida en esas tonterías? Porque tu papá desde hace 30, 40 años te dijo eso. ¿Por qué no eres capaz de reconocer y superar esa tentación que te pone el demonio para perderte? Por eso, queridos hermanos, no pidas a Dios que te quite la cruz, sino pídele a Dios que te ayude a cargar la cruz. Y de esta manera vendrá el alivio que Él te promete. Vengan a mí los que están cansados y agobiados por la carga y yo les daré alivio, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. La carga del amor, no del odio, no de la autodestrucción, no de la muerte, no de la división. Así es que Jesús te ayuda cuando tú quieres la ayuda. Dios no te va a forzar a que lo aceptes. Dios te va a convencer que a lo mejor en la vida para ti es Él. Así es que aprende de José, aprende de Jesús, que padecieron con paciencia por amor a Dios y por amor a sus hermanos y que rescataron al pueblo de su exterminio por la maldad del demonio. Así es que, queridos hermanos, en esta Cuaresma, pues entren en sí mismos, escriban la historia de su vida, localicen los momentos más tristes de su vida, la palabra que más te hizo sentir mal y cómo esos actos siguen resonando en el hoy en ti. Por eso te hace ser explosivo, agresivo, violento. Acuérdate quién te lo hizo, cómo lo hizo y cuándo lo hizo. Identifica el mal
que entró en tu corazón a través de una palabra, a través de un acto perverso, a través de un abuso, a través del abandono, y perdona. Cuando tú perdonas, empiezas a tener control de tu vida, de tus sentimientos, de tus emociones y de tus pensamientos. Jesús dio la vida por ti en la cruz, te compró con su sangre preciosa. Jesús fue ofrecido en Isaac, Jesús fue vendido como esclavo en José, dice una oración de exorcismo, y fue inmolado como cordero por insidias del maligno. Pues que esas insidias del maligno no echen en saco roto la sangre preciosa con la que Cristo te conquistó, te rescató y te ha llamado a ser partícipe de la gloria. Nuestro Padre que nos ama, le decimos, te rogamos, Señor, por el Papa y los obispos para que guíen fielmente a la Iglesia. Oremos por la Iglesia para que ilumine el mundo con la luz del Evangelio. Por nosotros para que nos conozcamos y nos determinamos a amar a Dios con todo nuestro corazón. Por los que están sometidos por la esclavitud de los vicios y de los pecados. Oremos. Por la conversión de los malvados, de los hijos del diablo que siembran muerte, caos y destrucción en todos lados. Oremos. Por nuestros 8 hermanos del grupo juvenil que fueron asesinados el domingo en Salamanca, para que Dios los reciba en su reino, no tome en cuenta sus malas obras, le perdone todos sus pecados y sus culpas. Oremos por ustedes, para que Dios, que conoce lo que está en su corazón, lo satisfaga si conviene a su salvación. Por los que tienen más necesidad de la misericordia divina. Señor Dios eterno, todopoderoso, escucha las súplicas que tu pueblo te dirige a ti, que vives y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Se pueden sentar. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Habiendo recibido esta prenda de eterna salvación, te rogamos, Señor, que nos hagas dirigirnos con tanta decisión hacia ella, que la podamos un día alcanzar. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos haces imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles te alabamos a una sola voz, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos enfermos de esta comunidad, de Williams Alexi, de María Jiménez, de Carlota, de María Eugenia Dalila Cuadros y de todos los que te piden curación para que nunca dejen de alabar las maravillas de tu poder. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
eres tú mi vida, solo tú, Señor. Eres mi camino, eres mi verdad. Seguiré tus pasos, me guiará tu amor. Tú me has dado vida nueva y tu salvación. Ya no tengo más temor si tú estás aquí. Te lo ruego, quédate en mí. Creo en Jesucristo, Hijo de María, Hijo eterno y santo, nuestro Redentor. Creo que por salvarme moriste en la cruz y al resucitar me diste vida en plenitud. En el pan y el vino te nos das, Señor. Llena mi alma, dame tu amor. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del enemigo malo a la hora de mi muerte, y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Habiendo recibido esta prenda de eterna salvación, te rogamos, Señor, que nos hagas dirigirnos con tanta decisión hacia ella, que la podamos un día alcanzar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concede a tu pueblo, Señor, salud de alma y cuerpo, para que, dedicados a las buenas obras, merezcamos el amparo de tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Confíen en Dios, los fortalecerá y les dará valor para superar todas las pruebas y tentaciones. Podemos ir en paz.